Se tivera a sensibilidade dun artista, isto sería unha obra de arte. Pero non é máis que un anuncio de televisión. Asociado a la nueva figuración española de los años 80, expone durante todo el verano en la compostelana Galería 30 el uso de grandes fotografías de rincones y personajes del entorno cotidiano. Se fusiona y acentúa por la gestualidad de la pintura. Ese es el distintivo de la obra de Juan Ugalde, a la que se incorpora el vídeo y una vuelta a lo pictórico. La obra del pintor vasco Juan Ugalde mezcla pintura y fotografía. Expone con cierta regularidad desde finales de los 70, pero se da a conocer a mediados de los 80 con pinturas en las que incorpora el cómic, el humor y la denuncia al paisaje urbano, convirtiéndose en cronista social y evolucionando igual que se transmuta la sociedad en la que vivimos. El consumismo feroz y la publicidad se suceden en unas obras enriquecidas por el uso del collage. A partir del 92 empieza a usar fotografías en blanco y negro sobre las que interviene pintando y pegando imágenes de todo tipo. Tiene estudios de bellas artes, arquitectura y filosofía. Aborda temas sociales, la contaminación, la vida de las chabolas o la especulación urbanística. Su obra de larga trayectoria ha pasado por las galerías más importantes del país, entre las que citaríamos a la madrileña Soledad Lorenzo, y está presente en los museos más prestigiosos como el Artium de Vitoria, Fundación Coca-Cola, Marcelino Botín, Coldo Michelena de San Sebastián, Reina Sofía de Madrid, Banco de España y la colección L'Oréal, entre otras. Para hablarnos de su dilatada trayectoria, está con nosotros en Espacio de Arte. Bienvenido, Juan. ¿Qué tal? Expones Titiritione en la compostelana Galería 30. ¿Qué es Titiritione? Bueno, presento la obra última que he estado realizando y me he metido como un poco en aventura de pintar de otra manera, de experimentar, de ver a ver qué salía, cómo... Y el título Titiritione pues era algo de esas cosas que se te quedan en la cabeza de la publicidad y no sabes muy bien lo que es, y es como algo fantástico que sirve para todo, y no sé si es Titiritione, Citiritione o lo que sea, da igual, ¿no? Es esa cosa como de la ciencia ficción de alguna manera. Y bueno, pues me encajaba un poco con el trabajo que estoy haciendo, que es mezcla de muchas cosas, materiales muy variados, y un momento como de replantearme replantearme la pintura por un lado y por otro lado un trabajo de animación, ¿no? Entonces, bueno, pues es un poco el trabajo que quiero que la gente quiera ir a ver, pues se puede hacer que la galería a ver. Y es que, hablando de vídeo, incluyes un vídeo de animación. El vehículo es invisible, ¿no? Recientemente trabajas más el mundo virtual, informatizado, vemos la imagen televisiva machacona, a la televisiva María Blanco. Sí, bueno, hemos, bajo mi punto de vista, como que ha habido un cambio ahí en el cambio de siglo con la aparición de la imagen animada, del vídeo, de lo digital, de la proliferación de pantallas en los móviles, en los ordenadores. Y bueno, a nivel plástico, para un artista plástico esto es una macro revolución. Llevábamos toda la historia que hacer una imagen era un trabajo específicamente complicado, trabajábamos con un palito, con unos pelos de animal, con el que laboriosamente hacíamos. Entonces toda esta proliferación de maquinarias, de nuevas herramientas, estamos todavía un poco como que no sabemos qué hacer con todo esto, ¿no? Y cómo lo podemos usar, ¿no? Y en este sentido, bueno, pues yo la verdad que me interesa mucho experimentar, probar cosas y me he ido metiendo poco a poco, primero en el campo del vídeo y ahora más específicamente en la animación, y bueno, pues me encuentro muy a gusto, ¿no? Sí, la cámara digital, bueno, todo lo que son las nuevas tecnologías. Sí, realmente yo no sé lo que va a pasar, porque es para los artistas, para la plástica,
es tal las posibilidades, pero a la vez pues todo está un poco en el aire, ¿no? El YouTube de repente ha aparecido como un espacio ahí en el que caben millones de vídeos, la gente pues puede tener una cámara digital haciendo cosas de mucha calidad con ella, puede montar, darle velocidad, quitarle, cambiar, o sea, es se puede manipular muchísimo, se puede trabajar muchísimos vías, líneas, en fin. Entonces yo creo que vamos, igual que cuando apareció el óleo, pues fue la bomba de trabajar al fresco y de trabajar al huevo y todas estas cosas. De repente simplemente el paso al aceite fue una revolución. Ahora es yo no sé lo que va a pasar, pero es la macro revolución. Pero de todas maneras no se va a acabar con la pintura, porque de hecho tú vuelves a retomar la pintura y el colorido de los años 80. Yo me interesaba en este momento y en ver qué se puede hacer con la pintura hoy en día, ¿no? Entonces estoy trabajando con la pintura y con el ordenador juntos y colaborando de alguna manera, entra el cuadro dentro, sale, pinto, pego. Me interesa la parte táctil de la pintura. La pintura, claro, llevamos un montón de siglos y es muy rica en cuanto a lecturas, es muy rica, o sea, hemos desarrollado todo un arte ahí que tiene mucha riqueza y yo creo que hay que aprovecharlo. Incluso bajo mi punto de vista se puede mezclar con las nuevas tecnologías, ¿no? Y así lo haces en el vídeo. Y en la misma galería, es la segunda vez que expones a nivel individual y expusiste en el 2002 ¿O qué faltaba? ¿Hay cambios significativos con lo expuesto ahora? Sí, ahí he estado haciendo un trabajo más partiendo de la fotografía y mezclándolo con pintura, ¿no? Sí, que es un signo identitario de todo tu trabajo anterior. Sí, y bueno, pues ya te digo, ahora el cambio ahora ha sido que he vuelto más a la pintura, aunque sigue existiendo el collage y sigue apareciendo la fotografía, pero no parto de la fotografía como punto de partida, sino que la diferencia es que ahora es un mundo más de fantasía y antes era más como de acotación de la realidad, ¿no? Sí. Y la fotografía te da un poco esa posibilidad que a mí me interesa mucho siempre de captar el entorno en el que estás. Entonces me he pasado muchos años con la cámara de bolsillo sacando todo lo que me impresionaba, no las cosas bonitas, sino las cosas que de alguna manera te dicen algo, que te mueven, ¿no? Entonces he ido sacando cosas horribles, algunas tremendas, pero bueno, era una forma como en un diario, ir captando lo que te rodea. No, en general nunca he ido buscando temas, sino cosas que me iba encontrando, era un poco la idea, ¿no? Y cosas que te ibas encontrando por el camino, allá en los límites donde ya la ciudad pierde su nombre, en los márgenes, en la chabola, te has parado en la mendicidad, justamente en los suburbios. ¿Cómo era en esas etapas? Bueno, simplemente era salir a pasear y ver lo que pasaba, cuál era la realidad, ¿no? A veces también con toda esta tecnología entramos en una realidad virtual tan tremenda que esto era lo contrario, ¿no? Entonces, bueno, pues en un momento dado estuve trabajando sobre todos estos temas y bueno, pues están ahí, siguen estando yo no he cambiado mi forma de verlos ni mi forma de pensar. Lo que sí es, vas metiéndote por distintos... Yo la verdad que hubo un momento también que dije, bueno, lo que no me interesa es como repetirme dentro y entonces siempre estás trabajando sobre lo mismo de distintas maneras o con distintas herramientas y yo creo que eso va enriqueciendo el trabajo, ¿no? Sí, e innovando. Y una de las grandes temáticas que has acentuado y que sigues insistiendo en ellas es la contaminación del aire por la industria, el urbanismo salvaje, los coches, ¿no? Pero también incorporas escenas rurales y fotos precarias, también incluyendo a tus amigos. En definitiva, temas sociales. Sí, bueno, ya te digo, yo siempre me ha interesado ver lo que te rodea y analizarlo o intentar detenerte en esas cosas que te tocan o que te impactan, positiva o negativamente, ¿no?
Y bueno, pues realmente vivimos en una sociedad con unas problemáticas terroríficas que están ahí, claro. O sea, que el arte... que no las podemos obviar, y bueno, pues el arte también tiene un punto de vista distinto, o tiene una visión distinta, digamos, del periodismo, tiene otra forma de reflexionar, ¿no? Distinta, que no es mejor ni peor, sino que es complementaria en muchos momentos, o ¿no? la realidad mundana, que muchas veces parece como anulada, ¿no? Por lo que tú comentabas, de que dicen los medios que solo casi se fijan en las catástrofes. Entonces tú te fijas, bueno, en esta vida corriente y anodina de tantas y tantas personas. Bueno, estamos también, siempre estamos cambiando, pero vamos, en las últimas décadas pues los cambios se van acelerando y entonces van surgiendo nuevos problemas. Todo el tema de la contaminación, pues bueno, llevamos muchos años, pero realmente pues prácticamente, fíjate, se ha demostrado hace muy poco la incidencia del ser humano en el desastre del planeta. Y bueno, pues son temas que están ahí y que los artistas no estamos ahí en el limbo, estamos en la realidad, ¿no? Y a la vez también en el limbo, o sea que es un poco... yo creo que el arte siempre es una reflexión sobre la vida y sobre lo que somos y dónde estamos y a dónde vamos. Y bueno, pues el ser humano está constantemente afrontando nuevas situaciones, algunas terroríficas y otras pues... Pero parece que en tu obra el arte y la denuncia van de la mano. Bueno, están ahí. Y vemos títulos muy irónicos, como El Señor de Samoa, que lejos de ser un paisano exótico, por ejemplo, ya me estoy remontando a otras etapas, es un sencillo, humilde y sano campesino. Pero también hay otras ironías, como la magnífica serie de Parques Naturales. Muy irónico cuando de Parques Naturales está totalmente invadido, ¿no? Por los desastres. Sí, bueno, yo la ironía pues siempre está ahí, ¿no? Es una forma de enfrentarte a la realidad a veces, y es una forma también plásticamente de jugar, ¿no? A mí se me van a interesar artistas, pues no sé, como el Bosco, con todos esos mundos entre la fantasía y la realidad, pero a la vez muy cercanos a la realidad y a las cosas. Entonces, la ironía te permite todos esos juegos y es muy rico, o sea, tienes muchas posibilidades, ¿no? Y la parodia. Sí, bueno, las posibilidades que tienes de juego, ¿no? El arte también tiene mucho que ver con posibilidades frente a una realidad o ante una situación o ante una... darle vueltas, ¿no? Tu larga trayectoria, con gran peso en la pintura española, permitió revisar tus últimos 10 años de creación artística en el Museo Patio Herreriano de Valladolid. ¿Cómo fue, precisamente con esa serie Parques Naturales, con ese título, cómo fue esa revisión? ¿Qué supuso para ti? Bueno, fue un periodo, lo que se revisaba ahí fue un periodo, el periodo más concretamente de la fotografía, ¿no? Y bueno, estuvo muy bien verlo todo junto, porque de alguna manera pues era un poco todos estos temas que hemos hablado. Y le llamé Parques Naturales, pues en tono irónico, pues un poco la realidad en la que estamos ahí como jugando a hacer parques donde se reserva, se conserva lo aparentemente natural y luego la realidad destroza todo lo que no es el parque natural, está destrozándose sin ningún problema, ¿no? sin ningún escrúpulo. Y entonces me hizo, o sea, era una forma de denunciar el llamar parques naturales a toda esta serie de cuadros en los que había, pues eso, centrales térmicas, todo tipo de cosas, ¿no? Viajas a Nueva York en el año 86, becado, y allí permaneces 3 años. ¿Qué ha supuesto Nueva York en tu obra? Bueno, Nueva York fue un momento también que era mucho más joven, claro, y fue hace un montón de años ya. Y bueno, por un lado fue salir yo venía en ese momento, fue el año 86, pues venía de la movida madrileña, que fue un momento también muy especial en Madrid, que era en ese momento donde vivía. Pero a la vez fue un salto, de decir, a nivel el mundo del arte profesional de esa época, pues había un abismo entre España y Nueva York, que era el centro del arte en ese momento, luego ha ido cambiando con todos los sucesos.
Y bueno, pues fue un momento de estímulo, de aprendizaje, estupendo, ¿no? De ver un poco, también vi el horror de la sociedad americana con todo su parafernalia de consumo y todo eso. Entonces para mí fue muy enriquecedor. Y allí es cuando se gesta el grupo que después vas a formar a la vuelta, Strugenbank, que lo integráis varias personas, entre ellas la pintora Patricia Gadea, también un poeta. Sí, Dionisio Cañas, sí. El poeta, y Mariano Lozano, éramos 4. Sí. O sea, ¿sale de ahí, de Nueva York? Sale de Nueva York, sí. Empezamos a plantear el trabajo colectivo, que teníamos ganas de hacer algo. Y no era tanto como un grupo para hacer obras, sino era un grupo con idea de dinamizar el entorno, ¿no? Entonces estuvimos trabajando mucho con vídeo, organizamos una sala de exposiciones dentro del estudio, hacíamos ediciones, sacamos un libro, montábamos exposiciones en sitios, participamos en la Expo del 92, bueno, tuvimos muchísima actividad, duró como 3 años aproximadamente. Ahora se ha reunido en un libro todo el trabajo que hicimos. Y bueno, pues fue un trabajo durísimo porque nos metimos en muchísimas cosas y a la vez pues tuvimos muchísimas críticas en ese momento. Contenido fuerte. Bueno, además éramos artistas relativamente conocidos individualmente y la gente pedía, digamos, que siguiéramos ese trabajo individual y no entendía que nos pusiéramos a trabajar en grupo, ¿no? Entonces, bueno, fue interesante y fue una experiencia muy enriquecedora. Sí. Se creó un espíritu que yo creo que todos mantenemos de alguna manera. Participó muchísima gente alrededor porque hubo muchísimas cosas, ¿no? Con la sala, con todo esto, hicimos anuncios, hicimos un montón de cosas. Entonces pues, se creó todo un ambiente, una historia, ¿no? Simplemente, bueno, que se acaba por agotamiento ya. Sí, se acaba por varias razones, pero sí, también hay un momento en que el trabajo colectivo es complejo y bueno, pues en un momento dado había que decidir si seguir con ello o volver a cada uno a hacer sus cosas. Luego seguimos haciendo cosas en común durante un tiempo, pero ya empezó cada uno otra vez a hacer sus cosas individualmente, ¿no? E individualmente sufre un giro después tu obra. Sí. Ahí se hace como más natural, ¿no? Bueno, ahí con el grupo empezamos un poco con la fotografía, ahí atornillábamos fotos en el lienzo y metíamos eslóganes y tal. Entonces, bueno, lo que yo hice después fue un poco un desarrollo natural de eso, ¿no? La pintura de los 80 que yo hacía era más de mucho color, de cómic y tal, y entonces luego ya empezó todo lo que hablábamos sobre antes, todo la parte fotográfica, sí. ¿no? Y en el 92, que además trabajas con la fotografía a gran formato, ahí empezó y el blanco y negro. Sí. Bueno, empecé con el blanco y negro por economía y por posibilidad de revelármelo yo. Nunca me gustó hacerlo en laboratorio, sino un poco poder hacerlo tú. Y luego la verdad que me gustaba y continué con ello, ¿no? Con el blanco y negro. Y bueno, llegó un momento que dije, bueno, hasta aquí hemos llegado, vamos a cambiar de tercio. Sí. Y has cambiado en muchas ocasiones. Y en toda tu obra reconoce siempre la huella, la deuda a Gordillo. Y también de la fotografía callejera parisina de los años 20. También apreciamos una huella en tu obra de Rosenberg. ¿Son las huellas esenciales a la hora de elaborar tu trabajo? Sí, bueno, toda esta gente que has dicho, Rosenberg, Gordillo, bueno, pues en su momento me impactaron y fueron un poco el motor de arranque, ¿no? Eso está ahí y lo llevas siempre de alguna manera, aunque bueno, luego ya tu obra se va haciendo más tuya. Sí, personal, hace tiempo ya. Normalmente cuando empiezas a cualquier cosa en la vida, pues empiezas con unas referencias de cosas que te gustan, lógicamente, y eso pues luego lo vas transformando y va... Pero vamos, yo aparte sigo siendo muy amigo de Luis Gordillo y le reconozco como un maestro, vamos, es un artista impresionante.
Y Rauschenberg también me interesó mucho sus planteamientos teóricos y su trabajo, ¿no? Sí. Y después, bueno, como hemos dicho, creaste tu estilo, un estilo que iba entre la abstracción pictórica y el realismo fotográfico. Y ante todo, ¿qué te consideras, Juan? ¿Pintor o fotógrafo? No, yo me considero artista. Ahora el artista, claro, tiene muchas herramientas, tiene más herramientas Sí. que hace años. La fotografía es curioso porque, aunque llevaba casi 100 años en el mundo del arte, no ha entrado hasta hace 15, 20 años máximo. Y los últimos 10 años es cuando realmente la fotografía entraba en las galerías. Todo ese periodo en el que los artistas rehuían la cámara, era algo que yo cuando empecé no entendía. Decía, joder, con la cámara se puede captar la realidad, no tienes que ir a pintar, digamos, la M30 allí con un caballete, sino que puedes ir y sacar una foto de aquello, ¿no? De los coches pasando, de los aviones, de la realidad. Entonces, en los últimos 10 años es cuando la fotografía, también el gran formato, porque la fotografía de periodística siempre es más pequeña, y los fotógrafos históricos siempre hacían libros, hacían ese tipo de cosas, y había como una separación entre fotografía y pintura, ¿no? Yo creo que hoy en día todo eso se ha roto y lo que hay son herramientas y formas de usarlas, ¿no? Y bueno, pues eso es una maravilla. Sí, sí. Y el partir y el elegir donde quieras. Ahora comentabas que en esta última exposición casi es más instantánea, pero otras veces tus obras, ¿de dónde surgen? Han surgido de un dibujo, otras veces de una foto que incluso tienes en casa de familiares. O sea, puede Sí, la inspiración sí, cuando menos te lo esperas. Dice, no, salta la liebre, ¿no? Sí, la cosa es cuando algo surge y salta, pues captarlo, cogerlo y conseguir atraparlo, ¿no? Sí. Y te gusta mucho el gran formato, pero también has trabajado con cartulina, con el papel, con la pequeña obra. Sí, el gran formato lo que te permite es un trabajo físico, digamos, delante del cuadro, que luego se ve en el resultado. Y el pequeño formato es más íntimo, es más son dos características distintas. Y a mí incluso me gusta mucho mezclar el gran formato y el pequeño, ¿no? Porque son dos mundos. En el uno actúas físicamente y se ve el gesto, el movimiento, el tal, y en el otro está todo más condensado, tiene una diferencia, ¿no? Y mezclar y pegar nuevos materiales. Y teselas, has pegado una obra mucho más matérica, vemos ahora teselas, trozos de... Estoy trabajando mucho con el ordenador y bueno, todo esto de las texturas del ordenador, pues también estoy viendo cómo juntar de alguna forma el trabajo pictórico tradicional con el trabajo, y entonces bueno, pues el brillo de los baldosines, las texturas de las telas, pues me permiten juegos que tienen que ver con los dos mundos, ¿no? Y después de ver tantas y tantas ciudades, de ver la especulación urbana, también te interesa lo natural. Y lo vemos en el Escorial Revolution y en una obra que aparece en la galería, que tenemos la ladera del monte Abantos. También un homenaje o una visión de lo que tienes al lado. Sí, fui a vivir al Escorial hace unos años y bueno, pues me planteé también un poco como hacerme pintor de pueblo de alguna manera, ¿no? Como de repente plantearte... Siempre he trabajado sobre mi entorno, ¿no? Entonces en este caso, pues al pasar de vivir en las ciudades a vivir en el campo, pues ha habido todo un replanteamiento de mi situación en función de ese entorno, ¿no? Y bueno, pues sí, estoy trabajando en ello. Muchas veces no consigo hacerme un pintor local como me gustaría, porque siempre tienes ahí como un bagaje que te lleva y todo el tema ordenadores y todo eso, pues estás un poco entre el mundo mundial y el sitio pequeño. Sí. Pero bueno, todas esas complicaciones en las que estamos y todas esas realidades con las que nos enfrentamos, pues creo que son enriquecedoras, ¿no? Y lo local te interesa, al punto de que te has metido en asociaciones defendiendo lo propio, lo del lugar. Claro, todo esto es que es fundamental, el ser humano, ¿no? Porque
te conviertes en... el trabajo, yo creo que es fundamental, la creatividad y el mundo al que vamos, lo que tiendes a quitar creatividad al ser humano. Entonces, para mí como artista creo que es fundamental estar constantemente intentando usar ese don de la naturaleza que nos diferencia de los animales y que nos diferencia que es la creatividad, la capacidad de hacer cosas que no están programadas, que rompen los programas, ¿no? Que rompen los esquemas, ¿no? Entonces, yo creo que eso es fundamental. Naturalezas, espacios urbanos y el hombre casi anulado. Sí, es un poco anulado o en una nueva situación compleja, con muchas redes y con muchas estructuras creadas y tal, y bueno, pues hay que salir o hay que buscar formas de sobrevivir dignamente, por lo menos. Bueno, Juan, pues muchísimas gracias por haber estado con nosotros y gracias por estar en Espacio de Arte, porque inmediatamente ya tienes que salir para Madrid. Pues muchísimas gracias a vosotros por invitarme a venir. Juan Ugalde presenta en la Compostelana Galería 30 una obra irónica y de parodia sobre los límites del capitalismo cuando son llevados a sus extremos, la contaminación del medio, la destrucción de la capa de ozono o lo que es en general todo el entorno natural. Tienen todo el verano por delante, ya saben, Compostelana Galería 30 y aquí la próxima semana en Espacio de Arte. Muchísimas gracias. Se tivera a sensibilidade dun artista, isto sería unha obra de arte. Pero non é máis que un anuncio de televisión.